Hey everyone, welcome to the Surge podcast. These are my parents, Loren. Dile Hola. Hola. This is my dad. He's also Sergio, you know. Hello. Hello. So this podcast is going to be very special. This one's actually going to be in español. Pues lo que yo voy a hacer es que todo va a ser grabado en español. Everything's going to be recorded in Spanish for this visual episode, but I'm going to upload on Spotify and Apple Podcasts an audio of an English version. So the video version of this that's going to be uploaded on YouTube is going to be in Spanish. So to get on, today's topic is celebrating the victory. We're going to be celebrating the launch of my book, Madman. So we're going to be talking about everything the mental health that was included in that book, the whole story. Really excited to get into it. So let's dive in. ¿Cómo se sienten estar en este podcast? Oh, muy contentos. Contento, un poco nervioso, pero. Un poco nervioso. Uh-huh. Lo que llaman en inglés stage fright, ¿verdad? Sí. Ok, pues sí. Nos vamos a meter a dos preguntas. Y pues, la primera pregunta es, ¿cómo ustedes individualmente, cuando en 2019 fue mi primera vez en un hospital mental, ¿verdad? Y supieron de mi diagnosis de trastorno esquizoafectivo, ¿cómo eso le afectó a ustedes individualmente cuando escucharon eso? Y voy a comenzar con mi mamá. Bueno, realmente fue una situación que yo creo que ninguna familia se espera. Uh-huh. Son eventos que llegan en los que uno realmente no está preparado y son temas y son momentos en el que existen ciertos rechazos a la realidad. Uno quiere evadir y entender que eso no es parte realmente de la vida de alguien, de un miembro nuestro. Y en un inicio pues costó, con mi esposo y a mí, nos costó un poco entender y aceptar esa realidad, que había que enfrentarla como sea y combatir la situación en todos los aspectos, tanto espiritual como médico, familiar. Todos los aspectos habían que estar cubiertos para atacar esa condición y ver en qué manera se iba a tener el éxito. Sí, a mí me dio como una impresión rara. Sí. Estaba confundido. No entendía muy bien el por qué se estaba dando esa situación. Sí. Porque habían pasado cosas antes que yo pensaba que eran por otras causas. Como por ejemplo, Sergito, mi hijo, nos decía de que Sergito's crazy. que él tenía visiones, pero que nosotros creíamos que era algo de algo espiritual. Entonces, y después cuando viene ese diagnóstico, ahí donde entran dudas y uno se siente mal por no haberse dado cuenta de lo que estaba pasando. Y hasta entonces viene uno a reaccionar y ver que era otra situación y que se le tenía que dar seguimiento a eso, como mi esposa dijo, con los médicos y todo eso, tenía que ver qué solución se encontraba. Una situación difícil. Sí. Y a nivel cultural, para nosotros las enfermedades mentales siempre se han manejado en una forma muy diferente. Siempre se han creído que provienen de situaciones de nuestros ancestros, de herencias, o que realmente a veces hasta la gente cree que es una condición mental de locura, ¿no? Y realmente fue una oportunidad muy grande que tuvimos para podernos informar, educar y entender que realmente, como cualquier otro tipo de enfermedad, porque el cerebro realmente es un miembro de nuestro cuerpo que Sí. puede ser afectado como cualquier otra parte, pero para llegar a uno a ese punto realmente hay que pasar un proceso de aceptación,
pero sí nos dio la oportunidad para aprender mucho acerca de estas condiciones. Sí, yo me acuerdo en el 2019, fue mi primera vez en un hospital mental, pero en ese punto, ¿verdad? Mis padres no sabían que esto era algo que yo estaba luchando mucho desde los 13 años. Yo creo que siempre se parecía como, yo me recuerdo, ¿verdad? Mamá, más papi, dice, hey, pon atención, cierra la boca. Un mundo totalmente perdido. Sí. Y yo creo que yo siempre me tuve esa apariencia, aparentaba que siempre fui una persona muy distraído, pero yo nunca dije en sí lo que era que estaba pasando, más porque ese estigma latino y más en la sociedad, ¿verdad? Que uno no quiere tener ese título de loco. Uno no quiere parecerse como si la cosa es peor de lo que realmente es. A veces cuando en el 2019 al fin pude ir con esos doctores y admitir el nivel en sí lo que estaba pasando, fue algo que me dio mucho miedo. Y más que yo no sabía cómo ustedes iban a reaccionar. Fue algo que... yo voy a ser honesto, yo creo que fue un choque para todos, no solo ustedes, Así también mi es. hermana, que yo voy a grabar un episodio individualmente con ella, pero fue algo que yo me acuerdo, en una ocasión yo fui a un hospital, fue en diferentes ocasiones, fue el 2019, y papi me vino a visitar, pues yo estaba en un cuarto, que era nada, solo era la cama, un cuarto, yo creo que fue en Bridgeport Hospital o San Vincent, uno de esos dos. Y ahí él me vino a tratar de ayudar. Y yo, fíjate, yo hablo de esto, de este encuentro en mi libro. Y sí, y me acuerdo que él trató de ayudarme, pero era algo que me molestó en el momento, en el sentir que no necesito que ustedes traten de entender. Esto yo lo digo a todo el mundo. Yo no quiero que la gente entienda, porque la única manera que la gente entiende es que lo sufren. Amén, sí. Pero yo me acuerdo, le herí mucho, pues, porque le dije, yo me acuerdo muy fuertemente, le dije que se iba, vete. Y eso para mí, cuando yo vi cómo lo vería en ese momento, era algo que, wow, yo creo que yo tengo que realizar que esto no solo es una lucha para mí, es una lucha para todos. Sí, realmente esto es una condición que, aunque bien es cierto, lo padece un miembro de la familia, pero todos lo sufrimos de una u otra manera, todos llevamos esa pena, y uno quisiera realmente ayudarle a esa persona, en este caso a nuestro hijo, pero hay cosas que uno humanamente puede hacer. Y yo siempre decía, nosotros con mi esposo y nuestra hija le vamos a ayudar en todo lo que humanamente se puede, pero hay un punto en el que solamente Dios puede intervenir. Amén. Y ahí es donde nosotros nos aferramos con todo nuestro corazón, sabiendo que era una parte esencial para el alivio y la sanidad de nuestro hijo. Sí, yo me acuerdo que en los años inicio, ¿verdad? Cuando al fin ese diagnóstico vino, fue un etapa muy difícil para todos y hasta cierto punto todavía sigue siendo un poco difícil en lidiar con la situación. Ahora las cosas están mucho mejores. El título de este episodio es Celebrando la Victoria. Y en sí nosotros, fue un proceso de como, sí, 5 años de mucha lucha. Después que ese momento del 2019 vino, pero lo logramos. Y ahora yo quiero hablar con ustedes y voy a dejar que papi conteste esta pregunta primero. Pues en relación con tu papel familiar, ¿cuál encontraste que era la mejor manera de abordar la situación? O sea, como tú como padre, ¿cómo encontraste a abordar la situación en forma de un padre debe de hacerlo? ¿Me dan a entender? Sí. Sí.
Bueno, mi forma de pensar siempre ha sido que cuando hay un problema de salud o de cualquier otra forma, uno tiene que afrontar el problema de lleno. O sea, como decimos nosotros, un dicho que decían, al toro se le tiene que agarrar por los cuernos. Entonces tenía que ser fuerte y buscar ayuda. Entonces yo siempre estuve dispuesto a cooperar, siempre con dudas, porque yo no sabía nada de eso, desconocía. En sí, yo nunca he tenido experiencias de enfermedades físicas, solamente mi mamá que padecía de artritis, solamente de eso es lo que sabía yo. Entonces para mí todo eso era nuevo, el buscar ayuda, pero se tenía que hacer. Y gracias a Dios tenemos un buen seguro médico, entonces pero le decía a mi esposa que no me preocupara, que no íbamos a estar protegidos. Les manejan trailers. Sí, eso fue como algo que nos daba, como en español, comfort. Pues sí, como un alivio, sí, un alivio. Que íbamos a estar, por esa forma, iba a estar protegido. Se le podía dar la atención que necesitara y no iba a ser un problema para nosotros. O sea, económico, sino que el problema era el verlo a él en esa situación. Eso era lo que nos afectaba más. Pero sí, teníamos que hacerlo. Yo siempre estuve dispuesto a ir a cualquier lado, llevarlo por un lado que tenía que ir. Y en una ocasión los acompañé también a una cita con un neurólogo. Sí. Cuando fuimos a Nueva York. No, en Bridgeport. ¿Qué pasaste con un neurólogo ahí? Un psiquiatra. Oh, yo me acuerdo. Sí, yo me acuerdo. Sí. Psiquiatra era. Sí, yo me acuerdo. Eso fue muy raro, que fuimos a varios doctores. Cuando estas situaciones vienen, llega una frustración porque uno va a doctor, y es algo que relativamente el tratamiento de problemas mentales, desórdenes mentales, es algo nuevo relativamente, más que cuando uno va a diferentes doctores, todo doctor tiene un perspectivo tan diferente sí. Y confunde. Y fue algo muy difícil de navegar. Esa es la palabra, ¿right? Mi español no es el mejor. Pero navegar, sí. Pero yo creo que con papá hiciste buen trabajo en navegando algo que nunca has tratado. Pues te lo felicito y te doy gracias acá enfrente de la gente. Pero ahora, mam, te pregunto a ti, tú como madre, ¿cómo abordas la situación? Bueno, realmente esto era algo que teníamos con mi esposo, que compartir la carga y las responsabilidades, porque él pues se mantenía trabajando por muchas horas fuera de casa y la que ha permanecido siempre más en el hogar he sido yo. Entonces él soportaba de una forma, yo presencialmente estaba más con él y sí, pues realmente fue algo, como repito, que nos agarró algo de improviso, aunque ya desde el 2013, como tú dijiste, se venían mostrando ciertos síntomas en los que uno a veces parece no le pone atención y lo pasa desapercibido, pero ya todo eso era un índice y una manifestación de algo que realmente se nos iba a dar en un futuro y que en ese año fue que realmente vino a declararse un diagnóstico en el que pues realmente, como hemos explicado y hemos hablado, nadie está preparado. Mi rol como madre en esta situación siempre fue mucho el conversar con él, el darle esperanza, aunque yo internamente también estaba destruida, pero las madres que me están escuchando saben que aunque uno esté destruido por dentro, uno a sus hijos tiene que mostrarle la fuerza, la fortaleza y hacer como dicen la del payaso.
Ni yo misma sabía cómo manejar esto, pero trataba. Me determiné un reto, el informarme. Asistí a librerías, me iba a tiendas de libros a buscar sobre esto, a tratar de ver cómo encontrar las herramientas necesarias en que yo pudiera ayudar y ser de bendición a la vida de mi hijo. Entonces realmente comenzó tanto para mi esposo y mi hija y para todos un reto para la familia. Siempre estaba ahí para él. Uno percibe como madre. Cuando uno ve el rostro de sus hijos, uno sabe que algo no está bien. Y yo con solo verle el rostro a mi hijo, yo sabía que estaba en crisis, que estaba deprimido, que tenía, uno se imagina tantas cosas. Y estar ahí presente en la vida de él, aconsejándolo, trayéndole una palabra de aliento, nos poníamos a veces juntos a leer algún tipo de material. Y siempre, siempre Dios ha sido nuestro refugio. Cuando llegaban esas crisis que a él le daban, en las que yo estaba presente, realmente el único consuelo y la única fuerza que hemos recibido ha sido a nuestro Señor Jesucristo, que Él juega un papel primordial en todo esto. Sí. Y yo como pues el hijo, el afectado, para mí fue algo muy difícil ayudar a dejar que mis padres me ayudaban, más porque algo que yo explico en el libro, ¿verdad? Que escribimos. Este es el sample, pues si ves ahí, no es el que se va a vender, pero ya casi se termina el título, pero algo que yo escribo mucho es que es una batalla de muchos diferentes lugares, de muchas diferentes formas. Es una batalla espiritual, como es algo médico, es algo mental, social, hasta cierto punto financiero, ¿verdad? Yo no me conozco a alguien que no tiene dinero y está feliz, ¿verdad? Pero hay muchos componentes que van a la situación. Y lo que yo me acuerdo que yo como hijo tuve que aprender que cierta gente solo van a ministrar a uno de esas partes. Por ejemplo, mis padres no son médicos, ¿verdad? No son psiquiatras, no son nada, pero ellos sí saben mucho de pues, las cosas espirituales de Dios y me pudieran ayudar en eso, pero algo que a mí me molestaba en ese momento es que cómo es que ellos solo están hablando de espiritual como si es demonios y todo. Y, sí. Pero la cosa es que yo tuve que aprender que el rol que Dios les daba a ellos era administrar a esa parte de la batalla. Y el rol de los doctores, el rol de mis pastores, el rol de mis amigos, el rol de mis mentores, todo eso, ellos ministran a diferentes aspectos de la vida de uno. Hasta ahora, ¿verdad? Que yo estoy en negocio. Yo tengo mentores para negocio. Yo tengo mentores para mi vida espiritual. Yo tengo mentor para mi relación con mi marida, o va a ser mi marida, mi comprometida. Esposa. Bueno, pues está bien. Está bien. Sí, pues, y yo creo que eso es algo muy importante como un hijo aprender. Uno tiene que saber que por lo tanto que los padres aman a uno, ellos ministran, ellos ayudan en la forma que ellos pueden. Y uno como hijo tiene que recibir lo bueno y también a veces aceptar que están tratando de ayudar y obvio no van a poder ayudar en todos aspectos, pero recibir y dejar a esa parte de tu vida que ellos están ayudando. Porque yo hablé con mucha gente, cuando yo fui a los hospitales, yo tuve la oportunidad de hablar con muchos de los pacientes. Muchos eran jóvenes, hasta más joven que mí. Y yo siempre veía frustración en la gente que los padres no entendían. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo con mi papá. Él siempre, aunque con todo lo que a mí me pasaba, él siempre me estaba... No quiero usar la palabra presionando, pero motivándome para todavía seguir trabajando, para todavía seguir empujando y haciendo las cosas que tienen que
hacérselo. Y yo creo que si uno no ve el beneficio de eso, eso se puede parecer como una falta de simpatía, pero no. La realidad de la vida es que la vida no importa los excusas, no importa lo que uno tiene. Si uno va a un trabajo, si uno va a hacer algo, no importa que dicen yo tengo tal y tal cosa. Puedes hacer el trabajo o no. Puedes agarrar resultados o no. Es sí o no. Sí. Y yo eso lo aprendí de mi papá en la manera que él me empujaba. Que yo tengo que trabajar y no importa lo que si yo tengo una meta, las excusas no llegan a la meta. Así es. Y en el lado de que mi mamá me ayudaba, era en sí procesar y el lado emocional. Cómo yo puedo aliviar un poco de ese dolor emocional y procesarlo para que pueda seguir. Pero son diferentes áreas que ministran, que son muy importantes. Y nosotros como hijos, los afectados, no podemos enojarnos que no entienden todo, porque no es el rol de alguien a entender toda tu situación. Uno hace lo que puede. Exacto. Yo creo que cuando un hijo llega a entender eso, va a ser mucho más fácil y aceptar. apreciar lo que tus padres hacen por ti. Exacto. Uno lo hace siempre con amor para tratar de ayudar. Sí, exacto. Y ahora yo quiero hablar de algo, pues yo creo que en sí yo enseñaba señales que yo no fui un muchacho normal mucho antes de los 13 años, pero era de los años de 13 cuando todo comenzó a ser peor, sí. Hasta 23, 24, 10 años, 10, 11 años. 10 años han sido los más fuertes. Lo más fuerte. Pues yo quiero aprender de ustedes, a preguntarles a ustedes. ¿Han pasado veces que ustedes creyeron que la situación no se iba o nunca se iba a mejorar? ¿Y cómo superaron esos pensamientos cuando eso pasaba? Y voy a comenzar con papi. Bueno, uno sufre y tal vez lo peor del caso es que uno sufre en silencio. No lo manifiesta. Yo sí tenía la fe que lo iba a lograr, pero pasaban situaciones a veces que uno ponía con miedo y duda. Yo no sé si en tu libro contaba los episodios que tú te estabas queriendo terminar tu vida, ¿sí? Muy detallado lo pongo. Entonces, pero yo sí, de que yo estaba pequeño, yo vi algunas cositas y yo se lo mencioné a mi esposa y también se lo dije a Sergio. Que yo cuando él estaba como de 10 años, 11, no, quizás como 12 años, era cuando estaba en Royal Rangers. Sí, yo veía que Sergio, él participaba y todo, pero cuando era la cuestión de la iglesia, en el culto, él se aislaba. Entonces no estaba reunido con los amigos. Él se sentaba aparte. Y entonces mi esposa me decía, él así es, así le gusta. Le digo, porque nosotros creíamos que Sergio tenía una unción, siempre lo sentimos eso. Sí. Pero que él iba a ser como de pastorado o evangelista o algo así. Entonces, lo que yo le decía a mi esposa, y no me acuerdo muy bien si se lo dije a él también, si Dios te ha dado eso, Él tiene que darte más amor por las personas. Tienes que acercarte más, no te alejes. Entonces, esa parte no la entendía. ¿Y el por qué actuaba así? Él no nos contaba. Él seguramente tenía episodios, tal vez de niveles más bajos, pero esa no nos decía. Entonces esa parte yo no la entendía. ¿El por qué? Porque él era un niño, pues, amoroso y bien portado. Respetuoso. Respetuoso. Pero ¿por qué se alejaba de los amigos?
se aislaba. Eso es lo que te puede decir que yo no lo entendía. Sí. Sí, yo creo que te lo dije. Fui un muchacho muy raro. Sí. Sí, te lo dije, ¿verdad? y me acuerdo. Era un muchacho un poco extraño. En inglés le dijo, "You're weird, man." No me acuerdo de eso. Un día tú me dijiste, estábamos en el cuarto row de nuestro cuarto de televisión, y me mira, y yo lo que a mí me dice, tienes un cabeza raro. Got a weird looking head. Pero son las cosas que... O sea, ahora uno se ríe y uno pues realmente lo hace un poco experiencias divertidas de la familia, pero en ese momento uno Sí. también lo hacía broma, pero en el fondo como que uno se ponía en qué pensar, ¿no? Sí, pero la verdad es que tu cabeza es bastante parecida a la mía. Sí, Pero bueno. like father, like son. Sí. Como padre, como hijo, ¿verdad? Pero ahora, mom, sí. a regresar a la pregunta, si en algún momento tuviste esa duda que quizás las cosas no van a mejorar, ¿y cómo superaste eso? Oh, sí. Dejaría de... Tenía fe. Así claro. es. Muchas veces cuando las crisis se agravaban, uno realmente, humanamente, uno decae. Hubieron muchos eventos que pasaron y que realmente a veces uno quisiera compartir tanto para poder ayudar a aquellas familias que están pasando o están iniciando un proceso como este. Hay mucho que uno vive en el que uno pierde la fe, pierde la esperanza, se pregunta tantas cosas. Y eso creo que es de humanos. El debilitarse, el tener dudas. El problema es quedarse estancado en ese estado emocional. Entonces, era donde clama uno, en mi parte personal, en mi vida personal, experiencia, clamaba mucho a Dios. Y para ser sincera, yo en muchas ocasiones le preguntaba a Dios, contrapunteaba con Dios acerca de esto. Pero ahí es donde uno aprende y empieza uno a conocer más cómo Dios obra en estas situaciones. Aprende uno a que su fe se incremente, a depender plenamente y totalmente en nuestro Señor Jesucristo. Sí, las dudas llegaron, pero también quiero decir que fue la etapa, esos 10 años fueron los años en el que yo he podido intimidar tanto con Dios, donde he podido crecer tanto espiritualmente, porque yo no podía dejar que ese estado de ánimo, de negatividad se apoderara de mí. Entonces sabía que el único que tenía la respuesta y que me iba a ayudar para salir de esto era meterme a intimidar en oración con Dios. Amén. Ahí es donde yo me levantaba y voy a testificar, realmente nuestro hijo comenzó a mejorar tanto. Con mi esposo orábamos, ayunábamos, hacíamos todo y el resultado se daba. Pero ¿qué pasaba? Volvía y decaía, venía otra crisis y ahí volvía otra vez, pero yo decía, no, seguimos para adelante. Así como Dios nos levantó de la crisis anterior, lo va a levantar de esta. Pero es normal que eso llegue a la vida y no solo en esta situación, en cualquier ámbito, en cualquier problema familiar. Siempre existe la duda, la falta de esperanza, pero no. Yo lo que les digo es, sea la situación que se pueda estar pasando en cualquier familia, en cualquier punto o aspecto de la vida, aferrarnos a Dios, acercarnos a Dios, conocer a Dios en oración, en todos los recursos que podamos hacer, realmente se obtiene el resultado. Amén. Yo he afectado, ¿verdad? Casi siempre, casi todo ese 10 años de mi vida pasé la mayoría de ese tiempo creyendo que las cosas no iban a mejorar.
Y esa es la gran mentira, el enemigo. Yes. Yo, pues, cuando yo estaba en los hospitales mentales y yo escribo de un parte que yo vi a alguien que se trató de darse su mismo en el hospital. Y con toda la gente que yo he podido platicar que han padecido de atentos suicidales, cosas así como yo sufría. Hay muchas maneras de cómo gente llegan a ese punto, pero cuando uno llega a esa decisión casi siempre es igual. Es el pensamiento que las cosas no se pueden mejorar. Sí. Uno en sí no trata de hacer eso si uno no cree que las cosas van a mejorar. Así es. Y eso es la más grande mentira que hay. Y yo creo que en sí no fue tanto los crisis o los problemas que eran lo que hizo todo tan difícil, es que era 10 años. Y cuando yo hablo de mi historia, yo sé que para una persona que sufre de un problema esquizofrénico, y si lo logran conquistar, 10 años es rápido. Y eso Sí. es algo que, wow. Sí, Uno de momento dijeron. lo siente como 10 años, wow, mucho tiempo. Pero para algo como así, que es un problema tan severo mental, 10 años es poco. es poco relativamente, Eso pero lo dijeron los doctores. sí, pero lo que yo quiero decir es que más a las familias y a la gente afectados no tiene que ser esquizofrenia, pero pues cualquier problema mental, desorden mental, que la situación sí va a cambiar, sí se puede luchar, sí se puede conquistar, Sí. pero toma mucho tiempo. Yeah. No es algo que... Sí, es un proceso. Fíjate, yo creo que... Se necesita fe y paciencia. Sí, yo creo que es algo, no quiero decir malo en la iglesia, pero yo creo que muchas veces en las iglesias más hispanas y pentecostales, nosotros ponemos mucho énfasis en el poder que Dios puede sanar en el momento. Amén. Pero eso no es la única manera que se ve bíblicamente. Dios mandó a, yo no sé cómo decir su palabra en español, Naaman o Naamán, creo, que se metiera a un río 7 veces para que se sanara. Y también se habla en el libro de Josué que Dios mandaba a la gente a conquistar, pero tomaba años para que eso se pudiera lograr. Y yo quiero dar ese fe a la gente que solo porque uno ora y en el momento no ve la victoria, no dice que nunca va a llegar. Y muchas veces yo le digo ahora, después de haber luchado 10 años, ahora yo puedo simpatizar con la gente de una manera que mucha gente no lo hacen. Ahora yo soy mucho más lento para, pues como dicen, tirar piedras a la gente. Así es. Y el persona que yo soy ahora vino de esos 10 años de fuego, esos 10 años de lucha. Y en el momento uno nunca lo ve así, pero cuando uno ya pasa, uno dice, a cierto extento, ¿verdad? Yo tengo gratitud que yo pude pasar por eso. Amén. Yo Ahora, recuerdo... ahora, yo ni vamos a estar haciendo este podcast, este episodio, a hablar a las familias así, a escribir este libro, si yo nunca pasé por eso. Amén. Pues ahora me quedo con mucha gratitud, pero ya llegamos al casi el final del episodio. Hay una más pregunta. ¿Qué palabras finales, y voy a comenzar esto con Mom, qué palabras finales tienen para otras familias luchando con parientes sufriendo de problemas mentales? Es realmente el compartir la experiencia en este... Imagínense lo que hemos vivido en 10 años y estamos haciendo un podcast de prácticamente un par de minutos. No se puede abarcar realmente el uno explicar tantas experiencias que uno ha tenido,
Pero generalizando todo, lo que sí yo puedo expresar a aquellas familias, a aquellas madres, y me voy a ir en el lado de las madres. Primeramente, aferrarnos a Dios con todo nuestro corazón. Este es una condición tan fuerte que debilita y desgasta a las familias. Y nuestro mayor refugio y nuestro mejor amparo está en la oración, en tener fe y saber que Dios un día lo va a hacer. Apoyar familiarmente con amor a nuestros hijos o a la persona que esté en esa condición. El amor familiar, la unión familiar juega un papel muy importante en el soporte que le damos a las personas que sufren esta condición. Indáguense lo más que puedan, infórmense en literatura, asistan lo más que puedan a tener un contacto con el médico, pregunten, lean sobre los medicamentos que les recetan. Yo tuve en una ocasión la oportunidad de conversar vía telefónica con unas personas de un hospital y rechacé algunas cosas que ellos presentaban, porque también nosotros tenemos derecho a decir no. O sea, no es solo admitir todo lo que ellos quieran hacer, pero para eso tenemos que estar bien informados y que todo lo que nosotros vayamos a hacer sea con un amparo que nos respalde. Eso, lo espiritual, lo familiar, lo académico, lo que sea la literatura, informarse bien y sobre todo el amor familiar que le demos a esa persona. Sí, en eso último que dijo mi esposa, se le debe de poner más énfasis. El enfermo, la persona que está pasando por esa situación, sea hijo o hija, necesita siempre sentir el apoyo moral de su familia, Amén. de sus padres, Sí. de sus hermanos. Y pues para uno es duro también aconsejar a los hijos, y cuando ellos están en un estado de ánimo, cuando están pasando por una crisis, a veces hasta les ofende lo que uno les dice. Sí. Y le dan unas respuestas a uno de que uno puede pensar tal vez como que hay falta de gratitud, pero es el dolor, el problema que están pasando en esos momentos. Entonces uno no debe de detenerse en estar poniéndole tanto atención a esas palabras que salen de ellos, sino hay que dejarlas pasar y perdonarlos. Sí. Y seguir siempre uno demostrando. En eso consiste el amor, ¿verdad? En saber perdonar. Entonces, si una persona está herida, está mal, puede decir cosas que ofenden en el momento que ellos no se sienten comprendidos, que uno no los entiende, pero sí, entonces uno no debe preocuparse tanto en comprenderlo o hacer que ellos entiendan que uno los comprende, sino simplemente en darles el amor, que se sientan amados. Yeah. Y que uno desea que mejore. Wow. Eso es muy importante. Yo quiero agregar algo. Dame el libro. Para nosotros como padres, realmente el que nuestro hijo haya escrito este libro va más allá de una ambición económica, va más allá de poder uno tener un reconocimiento o impresionar, no. Simplemente es el hecho que nosotros queremos compartir a todas las personas que están allá, que tienen condiciones igual que esta. El compartir y dar algún tipo de herramientas de cómo se puede luchar con esta condición. No esperamos lucrarnos de esto, porque ese nunca
ha sido nuestro propósito, simplemente ayudar y traer un consuelo a aquellas personas que sepan que no están solos, que así como les están pasando a ustedes en este momento alguna situación, nosotros lo vivimos, pero hay una luz de esperanza. Y aquí pueden encontrar todas esas herramientas y muchas cosas que sé que van a ser mucho de bendición en la vida de ustedes. Así es que aquí está la victoria, aquí está el triunfo de un sufrimiento de más de 10 años. Me quitó las palabras. Gracias por haber escuchado, haber visto este episodio of The Surge Podcast. También como dije en el inicio, va a haber una versión en inglés que solo va a ser audio. Pero muchas gracias por haber escuchado y que Dios te bendiga, que tenga un buen día. Bye. Adiós. Amén.